Acompáñeme porque ya lo tenemos con nosotros, al ex canciller, diputado por el Parlasur. ¿Cómo le va, Tayana? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno. ¿Estamos nuevamente en el mundo con estos 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario? Bueno, primero quiero felicitarlo por el Día del Periodista. Bueno, le agradezco mucho. Y por la editorial que hizo recién. Me parece muchas gracias. Un periodista que da opinión y que da opinión sobre un tema trascendente. Yo hago la broma de que estamos en el mundo porque en la entrada del Fondo Monetario Internacional hay un dibujo del mundo que es el sello del fondo. Así que nos han llevado al mundo, nos han llevado al mundo del Fondo Monetario Internacional, que no es un buen mundo, no es un buen mundo. Es decir, lo que usted decía es obviamente cierto. Uno no va al fondo porque le va bien, va porque le va mal. Y eso es lo que no reconoce el gobierno. Y hoy sale Duhovne y dice, hoy tenemos una buena noticia. No tenemos una buena noticia, tenemos la noticia que han tenido que prestar 50.000 millones de dólares para tratar de paliar un enorme agujero que básicamente es responsabilidad de este gobierno. Porque más allá de los problemas anteriores, el déficit de cuenta corriente ha pasado en el 2015 de 2,5 a 5, lo han duplicado, y estamos con un agujero y con un creciente nivel de pago de intereses, que para eso se le dio. Porque lo que hay que, me parece, aclarar es, ¿para qué viene esta plata? ¿Por qué hay un acuerdo con el fondo? Porque el fondo es el famoso llamado prestamista de última instancia. ¿Qué es lo que hace el fondo? Garantiza que uno pague las deudas. Es el usurero que se ocupa de que cuando llegue el dinero a la casa se lo toma y se lo saca. ¿Y quién va a pagar eso? ¿De dónde van a salir los recursos para garantizar el pago de esas deudas? Va a salir del gasto social, va a salir de la mayoría de los argentinos que no son los que son los responsables de este endeudamiento ni de los disparates que ha hecho el gobierno. ¿Falta una autocrítica por parte del gobierno? ¿Usted hubiese festejado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como lo hizo el ministro Duhovne? Bueno, a mí me parece que no se puede festejar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y además, tenemos que ver una cosa importante para tener presente. 36 meses, ¿no? 3 años. Sí. O sea, ellos lo que están haciendo es tomar definiciones para la mitad del próximo mandato, más allá de la deuda, ¿no? De las consecuencias. No, y del plan. No solo están hipotecando el futuro, sino que están aprobando, de hecho, porque lo que está haciendo el FMI no es un préstamo, es un plan. Ustedes tienen que cumplir ciertos objetivos por 3 años. Y esos objetivos se extienden mucho más allá de su periodo de gobierno, de este gobierno. O sea, está asumiendo una representatividad que nadie le ha dado. Y por eso quiero insistir de entrada en un punto. Este paquete, este acuerdo, no puede caminar sin la aprobación del Congreso. Eso le iba a preguntar. ¿Tiene que pasar por el Congreso? Pero inevitablemente, si está haciendo un endeudamiento por 3 años. Pero el gobierno dice que como esto está previsto en la ley... El gobierno es un gobierno mentiroso, y eso lo ha demostrado hoy. O sea que es obvio que tiene que pasar por el Congreso. ¿Cómo no va a pasar por el Congreso? Están hablando que van a modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Están hablando de un endeudamiento que sobrepase el endeudamiento de este año, que todavía tiene un pequeño margen, pero que además se extiende sobre el endeudamiento futuro. Pero el gobierno va a llamar a un gran acuerdo nacional. Va a invocar... Bueno, el último que llamó el acuerdo nacional fue la NUCE, ¿no es cierto? Y así le fue. Así que no me parece una palabra afortunada. Mire, si el gobierno quisiera escuchar a la oposición, tuvo la semana pasada una oportunidad extraordinaria, que es no haber vetado la ley. El presidente Macri había dicho que lo iba a vetar, sí o sí. Bueno, el presidente Macri también dijo que no iba a haber pobreza, el presidente Macri dijo que iba a quitar el impuesto a las ganancias, el presidente Macri se ha dedicado a mentir desde la campaña para ahora prácticamente todo el tiempo. ¿Y usted piensa que el gobierno se quiere blindar financieramente para ir a la reelección el año que viene? El gobierno pidió 50.000 millones de dólares, que o casualidad es lo que necesita la Argentina de aquí hasta fines del año que viene para pagar todo lo que tiene que ver con la deuda pública. En parte sí, en parte me parece que tiene algunos objetivos todavía más subalternos, que es garantizar el dinero y el pago y la salida de las inversiones de sus amigos y de los bancos amigos del gobierno. Y en parte me parece que es tratar de seguir garantizando la fuga de capitales. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer?
porque usted mencionó dos puntos fundamentales. Va a haber una recesión que ya estaba en la puerta y ahora se va a volver, ya la tuvimos en el 16 y ahora vuelve el 18 y se va a instalar. Va a haber una nueva devaluación y grande, no sabemos cuánto, pero además va a haber inflación, o sea, es el peor de los mundos. Vamos a tener un proceso de estanflación con una valorización del dólar y eso tiene un costo social enorme. Bueno, de hecho el fondo no pone un tope de inflación para este año. Bueno, porque lo que está le diciendo dice al Banco suban. Central que deje correr el dólar todo lo que el mercado quiera, ¿no? Y yo decía recién, faltan cláusulas. De hecho, lo que no se dijo hasta ahora es que este acuerdo que se conoció hoy no es el acuerdo, es solamente un parte de prensa. Exacto, Todavía es un faltan las comunicado, no cláusulas. está la letra chica, no está nada de todo todavía, eso. exactamente. No, a mí me parece que es un día, mire, es el día del periodista, pero la verdad es que este es un día de duelo para los argentinos y para la mayoría, primero, para todo lo que yo me vine con la bandera por el sentimiento nacional, que me parece... Si usted que... me hizo un comentario antes de arrancar el programa fuera del aire, me dice, yo estoy indignado, me dijo usted. Yo estoy indignado porque me parece que es una falta de respeto no solo a la mayoría y al pueblo argentino, sino es una irresponsabilidad. No tienen derecho a rifar lo que usted lo mencionó como amenaza, no tienen derecho a rifar el patrimonio de los argentinos y a afectar de esta manera el bienestar de la gente. ¿Usted dijo recién que es un día de duelo para los argentinos? Yo creo que sí, y que va a ser recordado de esa manera, como el pacto Roca-Runciman en los años 30. Esta es una decisión nefasta que ha tomado el gobierno y la toma con la misma irresponsabilidad y el mismo sentido de acomodar y de beneficiarse que tiene el grupo que nos gobierna, que es un grupo verdaderamente no solo que ha demostrado poca eficiencia, sino que ha demostrado una gran irresponsabilidad con el patrimonio público. Dayana, usted era ministro cuando se le pagó al Fondo Monetario. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Digamos, ¿cómo se negoció y qué era lo que pensaba Néstor Kirchner, por ejemplo, en ese momento? Lo pensaba Néstor Kirchner, lo pensábamos mucho, pero además se pensaba en casi todo el mundo. Nosotros le pagamos al fondo un día antes o un día después de Brasil, y cuando todo el mundo salía del fondo, porque el fondo es una institución en decadencia, solo la crisis del 2008 y relanzamiento del neoliberalismo y de Trump ha hecho que el fondo vuelva a tomar alguna vigencia, y por supuesto que le iba a prestar a Argentina, no solo porque es un buen aliado, como dice Duhovne, sino porque no le puede prestar a casi nadie quiere la plata del fondo, porque sabe que la plata del fondo va acompañada de condicionalidades que son políticas que destruyen las posibilidades de desarrollo, y eso es lo que pasó cuando salimos del pago, del condicionamiento del fondo en el 2000, a fin del 2005, comienzo del 2006, de lo que se trataba era de poder tener políticas activas que estimularan el mercado interno, que estimularan el desarrollo y que recuperáramos herramientas de política monetaria, fiscal y de desarrollo económico que perdíamos si estábamos en manos del fondo. Y esto no se va a tener. Hay quienes dicen que el gobierno no necesita eso porque está prácticamente alineado con las políticas del Fondo Monetario, es decir, que el propio gobierno iba a tomar las mismas decisiones que hoy le está imponiendo el Fondo Monetario. ¿Usted qué piensa? Mire, es difícil saber... Sí. Bueno, este es un gobierno de CEOs, es un gobierno que dice que no hay que traer la plata a la Argentina, la propia, porque el país no es confiable y ellos lo administran. Es como estar en la casa del... Usted va al restaurante y le dice, ¿me como los fideos? No, están podridos. Le dice el dueño, no los coma. O sea, no sé quién es más responsable. En todo caso, me parece que defienden los mismos intereses, que no son los intereses que están detrás de la bandera argentina, ni son los intereses nacionales. Defienden los intereses del sistema financiero, de los especuladores, y eso es lo que han hecho. Defender a los especuladores, al mundo de las finanzas internacionales y un gran pequeño sector más destacado del agro, sobre todo los exportadores, al dejarles no traer nunca la plata y al quitarle retenciones, la minería y el negocio petrolero, que lo tiene muy bien representado con su ministro Aranguren. Eso es lo que defienden, no defienden el internacional. Así que si son ellos o son el fondo, seguramente hubiera sido lo mismo, porque ninguno de los dos, ni el fondo, ni el gobierno argentino, ni el presidente Macri, están pensando en el interés argentino ni en el bienestar del pueblo argentino. Con este esquema, tal y como está en este momento la economía y con las recomendaciones del Fondo Monetario, al menos las condiciones que ha puesto esta tarde, ¿usted cómo imagina a la Argentina de ahora en adelante y cuáles son los sectores que pueden ser beneficiados y sobre todo cuáles son aquellos que pueden ser perjudicados? Los que son beneficiados son los especuladores, que eso sigue.
le van a buscar una forma de salir de la LEVAC, son los que reciben dólares, es el sector exportador más concentrado, minería, agro, exportadores del agro. Ahora, los que se perjudican es la mayoría de la población, porque va a haber una recesión fenomenal, va a haber caída del empleo, va a bajar seguramente las importaciones, porque va a estar el dólar más caro y los productos van a ser más caros. Sí, se va a licuar la deuda, ¿no? Se va a licuar parte de la deuda, eso está, de la deuda con valor dólares. Ahora, esto es una ola recesiva muy grande y va a afectar mucho, va a destruir primero. Ellos lo dicen, no va a haber obra pública, va a haber caída del salario. Usted mencionaba el 10% que ya hay, pero va a caer más el salario. El gobierno dice que no va a dar aumentos salariales. Van a destruir, no va a haber apoyo ni a la educación, ni en construcción, ni en reparación, ni en mejora de los sueldos, a la salud, se va a deteriorar todo. Y se va a deteriorar el nivel general de vida de la población con un retroceso que la verdad que es completamente injusto que lo padezca la población. ¿Cuán importante fue Estados Unidos en esta decisión, se imagina usted? ¿Cuán importante es todavía Estados Unidos dentro de lo que es el Fondo Monetario? Bueno, y si ve que la Argentina está alineada hoy, si hay relaciones carnales directamente con Estados Unidos. Hay una relación de subordinación que es crecientemente más notoria y destacada. Estados Unidos iba a apoyar a este gobierno porque tiene afinidades, pero además no nos confundamos, el fondo anda buscando clientes, o sea que un cliente como la Argentina que va a tomar semejante endeudamiento es una cosa que es festejada por todo el fondo. Y además, obviamente, una experiencia de nuevo neoliberal y apoyada por el sector financiero y con el nivel de especulación, el mundo de la especulación financiera va a tratar de seguir haciendo negocio y que la experiencia no caiga en un desastre. Ahora, en la Argentina enfrentamos periodos de mucha turbulencia, porque va a haber una multiplicación de la protesta social, va a haber una multiplicación de las movilizaciones, de las huelgas, de los reclamos, y además tiene que haber una actividad muy firme del Congreso, porque el gobierno no tiene derecho, literalmente, no tiene derecho a endeudar y hipotecar el futuro de los argentinos y de los próximos presupuestos. No tiene derecho a hacer Bueno, eso. este es un gobierno que tiene minorías en ambas cámaras. Bueno, entonces las distintas fracciones de la oposición tienen que ponerse de acuerdo y parar a este gobierno irresponsable que nos está metiendo en una crisis social fenomenal y en un fenómeno de esta inflación que la verdad que es difícil ser tan inepto como para lograrlo de la misma manera. Bueno, hay una advertencia ahí que por ahora nadie ha dicho, que en todo caso me parece que hay que mencionar, que es que estamos en un contexto donde van a subir las tasas de interés en Estados Unidos. Claro. Y históricamente en la Argentina siempre se ha dado, nos prestan cuando las tasas son bajas y hay que devolverlo cuando las tasas son altas, ¿no? Pero es que eso voy también a la maldad o a la incompetencia. No se puede devolver finalmente. Voy a la maldad o a la incompetencia del gobierno, porque todos sabemos de hace un par de años, todavía estaba Obama, cuando se discutía cuándo Janet iba a comenzar a subir, iba a comenzar a subir las tasas de interés en Estados Unidos. O sea, si algo se sabía es que las tasas de interés iban a subir. Y si algo hizo el gobierno fue endeudarse como si fuera un desesperado sediento tomando agua, y ahora va a haber que pagarlo. ¿Está la Argentina alineada con lo que puede ser el giro en las políticas de prácticamente toda la región? Digo, usted fue ministro en un momento donde la mayoría de los gobiernos de la región eran de centro izquierda probablemente. Digo, hoy estamos asistiendo a distintos cambios en algunos países y prácticamente con una injerencia cada vez más fuerte de los Estados Unidos. Digo, ¿cómo ve a la Argentina en este contexto? Bueno, en las políticas económicas no todos hacen los disparates que hacemos nosotros. Incluso políticas de corte neoliberal, como la que ha tenido durante muchos años Chile, tienen una serie de elementos de prudencia, de movimiento. Sí, política de largo plazo, dice usted. Sí, pero además no hacen la locura que hacemos. El endeudamiento que ha hecho este gobierno, la apertura que ha hecho, la reducción de los ingresos y mantenimiento de los ingresos, lo que ha hecho para que no entren los dólares, que se los deja llevar a los exportadores y neutrales, son cosas que son muy disparatadas. O sea, y en todo caso tiene que ver con la hegemonía
del dinero financiero, pero también yo diría que es una cosa disputada, ¿no? El que está cerca del 50% de los votos en el segundo país más importante de América Latina es un hombre que tiene un cambio en la política muy grande, que es Andrés Manuel López Obrador en México, ¿no es cierto? Y tiene una esperanza en los jóvenes que tienen una visualización de una perspectiva distinta. O sea que tampoco Brasil está en un momento horrible. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Usted lo ve a Lula como candidato? Yo lo veo como candidato, pero además veo un test en la situación de Lula. Lula es el presidente más destacado de América Latina de los últimos 20, 30 años por lo menos. El que tuvo más prestigio internacional, más reconocimiento en todas partes del mundo, llevó a Brasil a un lugar destacado, formó parte de los BRICS, tuvo una presencia, en fin, tuvo un desarrollo de las multilatinas muy grande, fue 2 veces presidente, y ahora resulta que centralmente echaron a la presidenta y ahora lo meten preso a él porque si se presenta a candidato gana las elecciones. Ahora, dígame una cosa. ¿Usted no piensa que es porque... ¿Por un caso de corrupción? Claro. Mire, si hay 2 personas que estamos seguros que no son corruptos en Brasil, en el sistema político, es Dilma, que le echaron sin cometer ningún delito, sí, y a una, Lula... Una cuestión contable, ¿no? A Dilma. Sí, que no hizo ella, que es una cosa que hacen todos, desde desde los intendentes a todos. Y Lula, que lo acusan de tener un departamento que nunca tuvo, que nunca fue propiedad. Que nunca no está su nombre, ¿no? No es que no está su nombre, está a nombre de la empresa, nunca lo tomó, nunca lo vivió, nada, no tiene nada que hacer, es una forma... Y los otros, empezando por el presidente Temer, que es verdaderamente de temer, son un conjunto de bandidos conocidos. Sí. Entonces, ¿Usted lo conoció a Lula? Sí, lo conozco mucho, he estado con él, lo he seguido desde hace muchos años, creo que es un hombre extraordinario, creo que es un luchador que representa una voluntad de mayor igualdad y mayor justicia en nuestro continente. Creo que es un hombre que trabajó mucho por la causa de la integración y yo creo que la integración regional es verdaderamente la única forma que tenemos de poder disputar en este mundo globalizado, que es un mundo muy pesado, muy difícil, y creo que lo que están haciendo con él no solo es una injusticia personal, sino es un test muy negativo y muy pesimista sobre la situación de la democracia. Porque cuando empezamos con el golpe en Honduras decían, bueno, es Honduras, es el Haya, es un país pequeño, fue el ejemplo de la República Bananera, no pasa nada. Cuando lo sacaron a Lugo en Paraguay también, bueno, es una cosa, en Paraguay todavía el partido de Stroessner hay mucha gente, en fin, muy bien. Ahora, si Lula no puede ser candidato en Brasil, entonces hemos entrado en un retroceso tremendo de la democracia en la región, porque el principal país de la región se le impide al candidato popular, mayoritario, ser presidente. Y yo recuerdo siempre lo que dijo Kissinger, se lo dijo a Nixon, donde se incline Brasil, se inclina América del Sur. ¿Qué piensa de Cristina Fernández de Kirchner en este momento, como referente de la oposición? ¿Es Cristina la principal referente, podemos decir, apuntando a lo que son las elecciones el año próximo? Bueno, hasta ahora electoralmente ella es, y socialmente es una persona que representa probablemente el sector más numeroso del peronismo, lo que no quiere decir que no haya otros sectores y lo que no quiere decir que tengan que ser los candidatos, pero me parece que ella no solo fue 2 veces presidenta, sino que es indudable que tiene un liderazgo social y político sobre una parte significativa del peronismo y de sectores frentistas que se han acercado al peronismo, pero o sea que ella va a tener tiene y va a tener un decir, como tienen muchos otros dirigentes sindicales, políticos. ¿Habla con Cristina habitualmente? Hablo con Cristina, sí, hablo con Cristina. ¿Cómo está? Está bien, yo la he visto bien, la última vez no la vi personalmente, la vi en el debate en el Senado. Creo que estuvo bien, ella tiene un proyecto bastante distinto de tarifas y se adhirió, apoyó el proyecto que había surgido del Frente Renovador. ¿Hubiese ella, de alguna manera, apostado por un préstamo nuevo con el Fondo Monetario en algún momento? ¿A usted le parece? Si la Argentina lo hubiese necesitado. Es que yo no estoy seguro que la Argentina lo necesite, nunca. Independiente de esta, no estoy hablando de esta situación. Sí. Me parece que mire, si yo tengo una dolencia, debo ir a alguien que sea el médico o el terapeuta adecuado. A mí me parece que el Fondo Monetario no es el terapeuta
adecuado para ninguna dolencia económica de un país en desarrollo. Y no es una opinión subjetiva personal, es una opinión basada en los 26 o 27 acuerdos que hizo la Argentina con el fondo y en la actuación del fondo en el resto del mundo. Bueno, acá mismo en este canal se ha pasado hace pocos días lo de Grecia. Sí, el informe de Grecia. Bueno, que es una cosa demoledora y es tremendo, ¿no? Parece una novela más de Petrus Markaris, ¿no? Que está con las offshore ahora con la película, pero realmente creo que es un enfermo, es un terapeuta inadecuado para solucionar los problemas de un país en desarrollo. ¿Por qué? Repito, porque la preocupación del fondo es que le paguen a los acreedores, y la plata para pagar a los acreedores sale del resto de la sociedad, de los que trabajan, del Estado, de los obreros, de los pequeños empresarios, y se recorta el nivel y bienestar de vida de todos ellos. Nos queda poquito tiempo, pero no quiero despedirlo sin preguntarle por la posición de la Argentina con respecto a Malvinas, con la posición de este gobierno en particular con respecto al reclamo por la soberanía de Malvinas. Bueno, yo fui y soy crítico de ese comunicado conjunto de prensa que se hizo entre los vicecancilleres en el 2016. Por varias razones, porque ese comunicado recoge lo que le había planteado la primer ministro Theresa May al presidente Macri, que eran todos los puntos británicos, salvo la identificación de los cuerpos, que era un proceso que había empezado ya años atrás ante este gobierno y que finalmente se pudo concretar. La lógica que está detrás de esto es la vieja posición británica, que dice, si Argentina no habla y no reclama la soberanía, nosotros podemos hacer que hay muchas cosas que anden mejor. ¿Y anden mejor en qué? Sobre todo en la relación y en la vida de los isleños. Y el gobierno toma eso, que ya en los 90, eso fue la política que hizo Di Tella, yo lo conocí mucho a Guido y discutí con él, y fue completamente ineficaz. Ninguna de esas cosas sirvieron. El acuerdo de pesca no sirvió para que los británicos pasaran de dar licencias de 1 año a licencias de 25 años y para que exterminaran buena parte de la merluza y de... Sí, calamar, ¿no? Y del calamar. El acuerdo sobre hidrocarburos que nos denunciamos nosotros, era un acuerdo que lo único que hacía es que tuvieran que pagar los británicos menos seguros para explorar una zona, porque presentaban el acuerdo como la que Argentina le daba conformidad a eso. Y además, el argumento del gobierno, que en realidad, si nosotros bajamos el tema Malvinas y no mencionamos, que creo que el señor Sin no mencionar el tema Malvinas, digamos, en las relaciones con Gran Bretaña. Bueno, es que no solo no mencionan las relaciones con Gran Bretaña, hacen cosas disparatadas. Los británicos quieren un nuevo vuelo a las islas y nosotros hace años pedimos que ese vuelo está muy bien, pero que salga de territorio continental, cosa. Y ellos no lo dan, lo van a hacer con una paradita, una vez, pero lo que quieren es autonomizarse nosotros. Yo creo que esa política es mala y esa política, además, confunde a nuestros aliados, porque cuando ellos ven que la Argentina deja hablar del tema, los países de la región con los que habíamos hecho Brasil, un bloque, no solo eso, incluso los caribeños que nos apoyaban, no hacen nada. Error grande. En el momento que Inglaterra está débil, porque está saliendo de la Unión Europea, lo que nos abre a nosotros los otros países de la Unión Europea, especialmente España, que tiene su caso de Gibraltar, para tener una relación distinta, nosotros vamos como perros falderos detrás de los británicos. Es una cosa disparatada. Y el argumento de que van a ir más inversiones británicas, bueno, ¿cuál es la principal inversión petrolera que hay en Argentina, el principal yacimiento? Vaca Muerta. No, eso es el principal complejo. Es Cerro Dragón. Sí. ¿Quién es Cerro Dragón? Es de Pan American Energy. Sí. El 60% de Pan American Energy es British Petroleum. Así que no me digan a mí que no hay inversiones británicas y que los británicos no vienen inversiones porque lo trataban en Malvinas. Lo que estamos haciendo es retrocediendo en Malvinas y eso debilita mucho la posición nacional. Diana, muchísimas gracias. No, gracias. Te agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias. No. Gracias.